O sea, Uruguay a veces ha sido de buscar esos caminos del medio que no es ni chicha ni limonada. No se crea, el Uruguay, al contrario, el Uruguay fue un país que en el siglo XX no siempre, se incorporó a la modernidad de una manera tan fantástica que por eso creció de la forma que creció. Es un país abierto el Uruguay. Siempre fue un país abierto. Es un país puerto. Por eso que somos un país abierto. Esta semana somos un puerto. Jorge Valle, esta semana la Cámara de Diputados se apresta a dar sanción, y después pasará al Senado, de un proyecto marco de asociación público-privado. ¿Se apresta? Yo no conozco el texto todavía. Bueno, la fecha para votarlo es sí, bueno, mañana. Pero más que las fechas me interesaría ver el texto. No sé si se puede hacer o no se puede hacer con éxito, porque no sé los términos. Se viene discutiendo esto como todo. Aquí el gobierno, cuando tiene un problema, nombra una comisión. Y la comisión luego reverbera y produce, por ejemplo, como la ley que no se puede aplicar, como en el caso de la abreviación de los juicios. Sí. Ni siquiera se puede aplicar. O sea, ni consultan a los abogados que están en el tema, y después que lo consultan le dicen, no, eso no sirve. ¿Pero por qué? Porque hay un proceso de ideologización que les impide cambiar. Están presos de sí mismos, pero no los autores del movimiento inicial, los veteranos, los que tienen más de 70 años, los más jóvenes. Bueno, la política tiene una guía ideológica, ¿no?, de los partidos. Sí, no, pero la guía ideológica cuando se transforma en una cosa inflexible es imposible. Lo que hay que hacer en el mundo no es la revolución, sino la reforma permanente. El mundo es como la bicicleta, si no da pedal, se cae. Usted tiene que estar permanentemente reformando su forma de enfrentar una realidad que es cambiante, absolutamente cambiante. Fíjese, mire lo que fue el lío de la Revolución Francesa y el lío que hizo la Revolución Francesa en el mundo. ¿Y qué le parece Bill Gates? Sin guillotina, Bill Gates ha terminado con todos los gobiernos del norte de África y el cercano oriente. Y no es una organización. Es gente joven que se mete en internet y que le habla al otro y le pasa una cosa y la otra. Y entonces yo, por ejemplo, no sé, nadie creo que sepa qué va a salir de todo este menjunje que hay. Pero ¿sabe qué? Hay una sola cosa que sí sé. Nadie más banca un gobierno dictatorial. Ni en Túnez, ni en Egipto, ni con Gaddafi, ni con Saddam, ni con ninguno. Hay muertos, tanques matando gente, pero la gente sigue. O sea que ha cambiado el mundo. El mundo no está más en la época de Carlos Marx en 1848. Ni siquiera Carlos Marx estaría hoy pensando lo mismo. Bueno, claro, el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Y después de todo lo ocurrido en los años, fines de los 80 y principios de los 90, con la caída del bloque socialista, evidentemente cambió. Pero también hay una China que pasa, que en el 2016 puede pasar a Estados Unidos como potencia económica mundial y sigue siendo una dictadura. Pero la China es un país absolutamente capitalista, más capitalista que la China no conozca ninguno. Claro, el tema económico, pero el tema político y de libertades. Y de a poco, porque son 1.200 millones. Hay que manejar 1.200 millones. Imagínense acá, somos 3 y tenemos un lío en cada esquina. El gobierno, el gobierno tiene un entorno económico favorable y tiene una oportunidad, usted decía, a dar un salto hacia el desarrollo. Eso, para el partido político, coalición que esté en el poder, le da un hándicap importante. O sea, ¿cómo ve a los partidos tradicionales? ¿Cómo ve a su Partido Colorado? Usted no es dirigente de un sector, pero bueno, es un hombre de toda la vida del Partido Colorado. ¿Cuáles las posibilidades que tienen de alternar en el poder? Vamos a un corte y después lo hablamos. Pero digo, dentro del tiempo, dentro del margen de tiempo disponible. Mire, yo creo que los partidos siempre tienen oportunidades y el Partido Colorado ha procesado una renovación en su liderazgo natural. La ha procesado porque tanto el doctor Sanguinetti como yo entendimos, y creo que lo hicimos muy bien, en salir del escenario político electoral. Estamos así, como hoy, por ejemplo, pero nada más. Y por tanto, en ese proceso de transformación y de cambio de las figuras, se empezó a producir naturalmente, porque ¿quién iba a decir? Mire, yo recuerdo que en la convención dije que yo no iba a ser candidato,
Y nombré a todos los que podían ser candidatos, ¿eh? Y dije Ramela, Morín, Villar, Lito Alfi, Pedro Bordaberry, y todos los ministros. Y el que aparentemente estaba en peores condiciones era Pedro, por el problema de que su padre había dado un estupendo golpe de Estado. Sí está, fenómeno, macanudo, sí. Era el que estaba en peores condiciones ante la opinión pública. Y sin embargo es el que ha sacado una larga y clara ventaja dentro del Partido Colorado en ciudadanos que todos son muy capaces, porque yo los lunes cuando aparece el Lito Alfi opinando de economía, me reservo la mañana para leerlo y escucharlo porque ha sido un individuo siempre muy acertado. Y cuando hablamos de problemas agropecuarios, también le digo lo mismo con respecto a los demás, y Ramela lo mismo, y todos igual, y a Morín igual. Sin embargo, él ha sacado una ventaja, y bueno, porque la condición de líder no se adquiere, ni se compra, ni se estudia. Ahora, más allá de... ¿Se tiene o no se tiene? Está claro que en el Partido Colorado la figura es Pedro Bordaberry. Exacto. Ahora, los partidos tradicionales tienen chance de seguir solos, o sea, mire, no tienen que dar ese paso, digo, como se ha hablado de una coalición. No, o sea, a mi juicio sería un error. Yo lo que creo que el balotaje es eso, porque además me pregunto, ¿y balotaje? El partido, pero no llegan muy débiles al balotaje. Perdóneme, ¿por qué el Partido Colorado un balotaje con los blancos? Y de repente hay algún sector del frente que es diferente de otro sector del frente. El frente parece que va siempre, ¿no? No sé, con el andar del tiempo lo veremos, porque vea, esa línea que tienen los jacobinos está muerta, porque no conduce a ningún lugar con éxito por más exitosa que sea la economía. O sea, los principios económicos que comparten la nomenclatura del PIT-CNT, más el PVP o el PVP, más los comunistas, más algunos socialistas, eso no funciona en ningún lugar del mundo. Y el primero que se ha dado cuenta de eso es el presidente de la República. Así que por ese caminito, yo no sé con quién puedo hacer un acuerdo. Yo con algunos frente amplistas puedo hacer un acuerdo sin ningún tipo de problema. Pensamos en muchas cosas muy parecidas. Está bien. Doctor Jorge Valle, siempre es un gusto conversar, uno se queda con ganas de hablar de muchos otros temas, ¿no? Me convida con un mate y seguimos. Claro, porque además antes hablamos del agro, así que lo vamos a tener que traer al programa de economía para ver el tema del agro, porque aparte usted es productor. Traiga un productor de nota, traiga al Toto Gramón y pregúntele cuáles son los costos para un ganadero, cuáles son los costos para un agricultor, y tendrá una opinión no solamente respetada en el mundo de la producción, sino una opinión que el presidente de la República escucha, ¿eh? Sí. Y se lo digo con propiedad. Bueno, entonces lo vamos a invitar para Claves Económicas. Invítelo al Toto. Al Toto. Bueno, Jorge Valle, muchísimas gracias, ha sido un gusto realmente. Un placer, ¿eh? Hasta luego. Nosotros seguimos en Claves Políticas, luego una breve pausa. Ya volvemos. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio frente al planteo del presidente José Mujica sobre dar marcha atrás con el proyecto interpretativo de la ley de caducidad? Ya volvemos.